¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos en esta noche maravillosa. Invitarlos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros los próximos 60 y algo minutos que vamos a estar pues platicando de temas diversos y por supuesto también invitarlos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, a través de todas las redes sociales de México de Noche, de México Travel Channel y la personal a través de @vallesvi_, para que nos escriban, nos hagan llegar sus comentarios, alguna sugerencia, opinión, con mucho gusto, de lo que podemos tener, de los temas que podíamos tratar. Aquí, esta es la oportunidad. Y también, si tienes algún proyecto, si eres cantante, autor, compositor, escritor, escultor, pintor, tienes algún proyecto emprendedor también, pues escríbenos, quieres venir al programa para platicar con nosotros aquí en este espacio a través de México de Noche. Si tienes interés de platicar alguna historia interesante, por supuesto también, esto es aquí, México de Noche. La idea es poner este espacio a tu servicio. Bueno, vamos a comenzar hoy en México de Noche, ya que te saludé, te platico qué vamos a tener el día de hoy, porque, pues primero que nada, hablando de alimentos, es lo que vamos a abrir el apetito, pero no en este sentido. No vamos a hablar de los platillos. Vamos a hablar de lo que desperdiciamos. Viene con nosotros un especialista de la red de alimentos de Bamex, en donde pues la conversación va a ser en torno. ¿Saben cuál es la cantidad de alimentos que tiramos al año? Estamos hablando de más de 30 millones de toneladas de alimentos que no se utilizan, que se tiran desde el campo, desde lo que estamos hablando, desde que lo que se levanta de la siembra, de los jitomates, de las cebollas, de las zanahorias, de lo que no llega a tu mesa, hasta cuando llega a tu mesa o a tu refrigerador, toda esta cadena, y que finalmente ni siquiera se utiliza y se tira, se desperdicia. Estamos hablando de más de 30 millones de toneladas. Vamos a platicar de eso para que también estemos conscientes de que no podemos caer en estar desperdiciando, en tirar alimentos, en organizarnos para cuando compramos la despensa y no comprar de más. Eso también nos ayuda en una cuestión de nuestra propia economía. Bueno, de eso vamos a platicar. Y bueno, ¿qué pasa cuando, híjole, este es un tema fuerte? ¿Qué pasa cuando tú que me estás viendo como hijo te conviertes en el papá de tus papás? Eso es un ciclo de vida importante, ¿no? Interesante y, por supuesto, inevitable. El ir creciendo, pero que de alguna manera, en algún momento, nosotros tenemos que cuidar a nuestros papás. Y enfrentamos una situación muy importante en este pues, momento en el cual vas a reconocer que tu papá o tu mamá en algún momento va a faltar. Viene una especialista, una tanatóloga, para hablar sobre el duelo anticipado y cuando los hijos o los hijos se convierten en los papás de los papás. Y bueno, finalmente, siguiendo con el tema de la alimentación, también viene un proyecto interesante, se llama Gastromotiva. ¿Qué hace Gastromotiva? Bueno, no solamente capacita a unos futuros ayudantes de chef o emprendedores para dedicarse al tema de la gastronomía, sino también tiene un proyecto similar al de la red de bancos de alimentos, es decir, el cero desperdicio de comida. Un trabajo conjunto con restaurantes, tanto uno como otro, con restaurantes, con la industria alimentaria y por supuesto con empresas que de alguna manera tienen que ver con el tema de los alimentos. Quédate con nosotros, tenemos un gran programa. Yo soy Emilio Vallesvidrio y así comenzamos. México de Noche. Bueno, pues en este día, en este maravilloso 25 de abril del 2026, te platico que, instaurado por la UNICEF, el 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, cuyo objetivo es prevenir, detectar y denunciar el abuso infantil en todas sus formas para garantizar su bienestar físico y emocional a través de una vida libre de violencia. Y a propósito de todo esto, justo por eso también vamos a platicar de todo este desperdicio de comida, porque esa es una forma de violencia contra la infancia. Se habla de violencia física, sí, se habla de violencia emocional, pero cuando tú no le das o no le provees de alimentos a los niños, a la infancia,
a los menores, estás haciendo también una cuestión de violencia contra los niños. Por eso vale la pena también tener en el radar este tema de no desperdiciar alimentos. Bueno, el 25 de abril se celebra también el Día Mundial del ADN por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos. En 2003, este día destaca la importancia del ADN y los avances científicos en el campo de la genética. Se eligió esta fecha para conmemorar dos hitos cruciales. Primero, la publicación de la revista Nature, el 25 de abril de 1953, del descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN por James Watson y Francis Crick, con la contribución esencial del trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Y por el otro lado, como segundo punto, la culminación del proyecto Genoma Humano en abril del 2003. Bajo estos dos factores, estos dos conceptos, por eso se instituye el 25 de abril como el Día Mundial del ADN. Y también el 25 de abril se celebra el Día Mundial del Paludismo, fecha establecida por la Organización Mundial de Salud en 2017, a propósito que estábamos hablando de salud y del ADN. El fin es concientizar sobre esta enfermedad prevenible y tratable, siempre y cuando se detecte a tiempo. El paludismo, conocido como malaria, es una infección transmitida por la picadura de los mosquitos infectados y afecta a millones de personas en regiones, sobre todo regiones tropicales y subtropicales, especialmente en África, Asia y América Latina. Fechas importantes también: 25 de abril de 1863 nace Belisario Domínguez Palencia, médico y político mexicano, que por cierto ya saben ustedes que en el Congreso se otorga la medalla Belisario Domínguez al mérito, por cierto, justamente en honor a este médico político mexicano. Y 25 de abril, pero de 1959, nace Rafael Navarro, químico, biólogo y astrobiólogo, fundador del Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios. Sus estudios se centraron en la búsqueda de vida pasada y presente en Marte en 2014. La NASA le otorgó el premio por logros grupales por su participación en el diseño, construcción y operación del Mars Science Laboratory, que por cierto es la sonda que, bueno, de alguna manera trató de llegar a Marte, inspeccionar Marte, y lo hicieron primero, para que ustedes tengan como este dato, lo hicieron en el desierto de Sonora, porque lo que decía justo Rafael Navarro era que el ambiente era muy similar de lo que se vivía o de lo que se vive aquí en el desierto de Sonora con Marte. Entonces ahí se hicieron los primeros experimentos. Bueno, rápidamente también en 1969 entra en vigor el Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares. México, de alguna manera, suscribe este tratado también, pues para no tener armas nucleares. Y en 1976 se crea el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, también un 25 de abril. Eso es lo que sucede en nuestras efemérides. Y bueno, cambiando de tema, ¿te parece? Vamos con nuestros videos para que nos saquen una buena sonrisa a propósito de lo que estamos viviendo en esta efeméride. Primero que nada, pues ¿se acuerdan ustedes del Grupo Who? El Grupo Who era un grupo muy conocido en la década de los 70 y siempre que terminaba sus conciertos, sus presentaciones, bueno, destruía los instrumentos y reventaba la batería y la guitarra y todo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro Who mexicano en este grupito, en este dueto maravilloso que, bueno, dice que estamos muy contentos, ya nos vamos y con esta nos despedimos. Buena noche a todos y así nos vamos. Y entonces, bueno, pues miren, hasta el pasito tete, put, terminemos con los instrumentos. Y así, bueno, pues así acabó. Así acaba el cantante, el virtuoso cantante, con todo, con su pasito tum tum, termina con los instrumentos. Así que, bueno, haciendo un poco de remembranza del Grupo Who. Y aquí ahí te va. Imagínate que cuando le sacas el diablo al perro, se acerca muy amable y el padre le da la bendición al perro, pero el perro ¿qué? ¡Ay! ¿Qué? No, hasta suelta una leperada y el pobre padre. ¡Ah, hijo, me espantó!
Bueno, no se puede poner, pero miren ahí. 1, 2, 3. Esta criatura y sobre quienes la cuidan. Ahí le va. ¡Ay! Perro, el susto que me ha dado. No, sí, le estaba sacando el chamuco al pobre chihuahueño este. Bueno, eso es lo que sucede cuando le sacas el diablo al perro. Y así es cuando le das instrucciones a tu hijo. Mira, tú le das las instrucciones. Miren, mamá, volvemos a lo mismo. Mamá, entiendan, mamá, esposa, pareja, entiendan, el cerebro de los chamacos y el del esposo es totalmente diferente. Mientras ustedes van en el carril de alta, nosotros vamos apenas ingresando en el acotamiento. Y entonces tú puedes dar todas las instrucciones que quieras, pero así no funciona. Miren, vamos a ver el video, lo que le dice y lo que piensa mientras la mamá le está dando las instrucciones. Ahí les va, vamos. Te ir a tu cuarto, te quitas la ropa sucia la llevas a la lavadora, después vas a tu cuarto, haces la cama, haces los deberes, te preparas la mochila para mañana, te pegas una duchita y me ayudas a hacer la cena. ¿Me has entendido? Así es, y no es broma, mientras te están diciendo que subes, bajas y entonces entras y sales, tú estás escuchando el ACRG. O sea, no les entiendes y luego por eso te dicen y te reclaman que por qué no haces las cosas. Bueno, les decía que vamos a hablar hoy de un tema pues fuerte, que es el tema del duelo. Me parece que estos videos un poco ya más en serio. Esto es un asunto del duelo que nos ayude de alguna forma a tomar un poquito de conciencia. Porque este sí es el ciclo de la vida. Miren, se ve bonito porque así es como funciona nuestra vida, ¿no? El tema de conocernos, la pareja, empezar a trabajar en este proceso del matrimonio, luego de los hijos, empezar a ver crecer a tus hijos, ver cómo van pues desarrollándose, superándose, va creciendo a través de los años y luego la familia de alguna manera empieza pues a separarse, empieza el nido vacío, regresa tu hijo ya que finalmente ya graduado, luego se casa y luego tú y tu pareja que van entrando y enfrentando situaciones como esta, que al final de cuentas pues es así como nacemos solos, terminamos y podemos llegar a ser solos. Pero bueno, siempre la familia es este consuelo que nos va pues dando como en el núcleo familiar, habitando en nuestros corazones. Y así es el proceso que tenemos que empezar a enfrentar. Pero miren ustedes, esto suena bonito, que al final pues sí como te da el ojito de Remy, ¿no? En la lagrimita en el que pues todo lo vamos a pasar. Pero miren ustedes este video que me parece una forma de concientizar el tema de cómo una estupidez a través de ver un video, de ver algo en el teléfono, puede terminar con la vida de tu familia. Miren ustedes esto. Yo creo que la hacen como artesanal, no sé, pero me encanta. Y aparte la atención me encantó, me fascinó. Le doy un 10. ¿Qué hiciste? Solo estaba revisando un mensaje y listo. ¿Pero por qué lo revisarías mientras manejas? No sé, fue solamente un momento y ya. ¿Y ahora? ¿Era necesario responder ese mensaje? Sí está fuerte el mensaje. Es una campaña que se instituye precisamente para eso, para que de alguna manera la gente se dé cuenta de que si realmente vale la pena estar chateando, estar contestando a los teléfonos y luego ¿qué? Vives un duelo o quizás hasta la muerte, ¿no? Si bien te va, pues a lo mejor tú eres el muerto, pero si mal te va, tú provocas la muerte a otras personas. Imagínate nada más. Eso, para que tomemos conciencia. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Esto es México de Noche, no te vayas, volvemos. Bueno,
Bueno, ya estamos aquí de regreso a través de México de Noche. Un gusto que nos estén acompañando y también un gusto que nos escriban, nos hagan llegar sugerencias, opiniones, comentarios a través de las redes sociales. Con muchísimo gusto atendemos todo lo que ustedes nos hacen llegar, nos escriben, nos dicen, nos comentan. Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante que es el tema de los alimentos. Ya habíamos en algún momento hecho como una introducción en torno a la cantidad de alimentos que se desperdician, no solamente en la Ciudad de México y en el mundo. Pero bueno, nos acompaña el día de hoy Mariana Jiménez. Ella es directora general de la Red de Bancos de Alimentos de México, Red Bamex. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues encantada de compartir contigo. Primero que nada, platícanos esto, ¿qué es Red Bamex? ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo surge sobre todo por el tema? Un tema pues que me parece muy importante, ¿no? A veces no nos damos cuenta o no medimos el desperdicio que hacemos primero en casa y luego en otros lugares donde se desperdicia una gran cantidad de alimentos y que ustedes visualizan y dicen, bueno, hay que trabajar en esto, ¿no? Así es, no lo medimos y además lo tenemos totalmente normalizado e invisibilizado, el desperdicio de alimentos y sobre todo el impacto que tiene a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental. Y precisamente los bancos de alimentos en México lo que buscamos es justamente prevenir el desperdicio de alimentos a través de la recuperación de excedentes de todo el ecosistema agroalimentario y la canalización de dichos excedentes a los grupos vulnerables. La Red Bamex es una organización de la sociedad civil que está conformada por 59 bancos de alimentos. Estos 59 bancos de alimentos están presentes en 30 estados de la República y lo que hacemos es recuperar excedentes que ya perdieron valor comercial a lo largo de toda la cadena de suministro, es decir, que ya no se pueden vender, pero que son perfectamente aprovechables y perfectamente aptos para consumo humano. Y con estos excedentes lo que hacemos es que alimentamos a través de paquetes nutricionales cada semana o cada 15 días a personas que se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria. Ahora, ustedes trabajan muy de cerca con estos 59 bancos de alimentos. Estos 59 son parte de esta red, pero son de manera independiente o trabajan o son parte de un organigrama de ustedes. Trabajamos con ellos de manera articulada, pero cada uno de ellos tiene una figura independiente. Son totalmente independientes, tanto entre ellos como independientes de la red, pero al final del día el ser parte de una asociación o de una red, como es la Red Bamex, nos da lineamientos, nos da marcos a través de los cuales estos bancos de alimentos operan de manera profesionalizada, de manera transparente, de manera trazable, y eso le da mucha certeza a las empresas que donan estos excedentes porque saben que los bancos de alimentos que están alineados a la red de bancos de alimentos, pues están regulados de alguna manera. Y si los van a destinar políticas. esos alimentos, ¿no? Y si van a estar, si van a llegar a donde tienen que llegar. Que van a llegar a donde tienen que llegar y que al final del día vamos a rendir cuentas, vamos a enviar informes, vamos a manejar con total transparencia este ejercicio voluntario de donar alimentos. Ustedes tendrán un cálculo de cuántas toneladas de alimento se desperdician en México por día, por semana, por mes, por año? Mira, los últimos cálculos que tenemos, el último estudio publicado en México de caracterización y cuantificación de pérdida y desperdicio de alimentos se hizo en 2017, fue financiado por el Banco Mundial y coordinado o articulado por diferentes tanto entidades del gobierno como organizaciones de la sociedad civil y la academia. En aquel entonces se hablaba de una cantidad bastante conservadora de 20.4 millones de toneladas de alimentos que se pierden o se desperdician hasta a lo largo de toda la cadena de suministro, pero solo llegando hasta los autoservicios, es decir, sin incluir las acciones de los consumidores. Posteriormente se hicieron diferentes estudios, más no han sido publicados. Nosotros desde Bamex hicimos un estudio que es de los pocos estudios que hay, de hecho, en el mundo, me atrevería a decirlo, sobre el desperdicio de alimentos también en los hogares.
Y en ese estudio revelamos, fue un estudio que se hizo entre 2024 y 2025 en 12 ciudades de la República, que es una muestra estadísticamente representativa y validada por el INEGI, en donde el dato arroja que en México se desperdician en los hogares alrededor de 10 millones de toneladas de alimentos cada año. ¿Sí? Es decir, derivado de las decisiones que nosotros tomamos todos los días en nuestra casa, cuando no hacemos compras planificadas, cuando vamos al supermercado con hambre, cuando compramos de más, cuando elegimos una fruta porque estéticamente está más bonita que la otra, etcétera. ¿Sí? Todas esas decisiones que nosotros tomamos como consumidores están contribuyendo de manera significativa al desperdicio de alimentos en México. Entonces, en suma, y aún así es una cantidad sumamente conservadora, podemos decir que en México anualmente se pierden, no se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro, ahora sí hasta los hogares, alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos, que el 70% de ellos es aprovechable. 30 millones es muchísimo, ¿no? Es una cantidad O tremenda. sea, podrías yo creo que darle a, ¿qué será? Tlaxcala de comer un año, ¿no? Pues mira, nosotros tenemos una estimación que si nosotros rescatáramos el 10%, nada más el 10% del alimento que se está desperdiciando en México, podríamos alimentar con el modelo de los bancos de alimentos al 100% de la población que vive en inseguridad alimentaria. Estamos hablando de que en México hay 40 millones de personas que no tienen la certeza de lo que van a comer. Entonces, imagínate lo paradójico que resulta esto. Mientras 30 millones de toneladas aproximadamente se están desperdiciando, se están yendo a la basura, de las cuales 70% se podrían consumir de manera segura. 40 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria. Ahora, no es lo mismo si es en este asunto de las cifras, Mariana, que nos das de la cadena alimentaria desde que se produce en el campo, llega, se hace, se procesa, se hace todo el procedimiento hasta llegar al departamento, al supermercado, a la tienda departamental, a lo que sucede en las casas. Y me parece algo importante. En este proceso puede haber incidentes como que se les cae la mercancía, como que no sé, se las roban, se cae, se pierde, lo que sea. Pero lo grave existe en los hogares. Cuando tú tienes esta decisión y determinación de saber qué sí puedes y qué no puedes, ¿no? Correcto. Porque lo demás puede ser un incidente o alguna cuestión, creo yo, ¿no? No lo sé tú cómo lo veas. Pero en tu casa, que tú digas, híjole, es que compro 2 kilos de mango, 3 papayas, una sandía, y que al final, para una semana, y que al final no comas nada. Correcto. Y termina todo eso en la basura. Sí, eso es lo más correcto. preocupante, ¿no? Sí, definitivamente La educación. hay condiciones macroeconómicas que pueden salirse de control. Por ejemplo, el que no haya precio para los jitomates, ¿no? Y que le resulta a los productores mucho más o menos gravoso el tirarlos y dejarlos en el campo que trasladarlos a una central de abastos cuando no hay precio para no hay mercado, ¿no? Eso es gravísimo. No hay también. precio. Entonces, pero hay situaciones que sí son atribuibles a nosotros como consumidores, que incluso impactan en el campo. Y déjame darte un ejemplo. Cuando tú vas al supermercado y cuando nosotros como consumidores ponemos un juicio estético tan severo a las frutas y verduras, ese desperdicio no solamente se queda en el supermercado porque no elegiste la manzana que no tenía el rojo Pantone perfecto. Impacta hasta atrás en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque entonces saben los productores que esos jitomates o que esas manzanas o que esos plátanos no se van a vender. ¿Sí? Entonces empieza, digamos, empiezan desde ahí los errores, ¿no? Y el problema. Cuando nosotros rechazamos el alimento en el supermercado, afecta también a los productores. Y al final del día hay pequeños productores que, digamos, los grandes exportadores tienen una afectación y una afectación importante, pero también hay una afectación para los pequeños productores, que también en nuestro país es en donde se concentra también en buena medida la pobreza extrema, en las zonas rurales y en donde están los pequeños productores. Entonces, al no haber venta de sus productos, al tenerlos que desperdiciar, necesariamente también estamos impactando en su seguridad alimentaria. Ahora, dime una cosa.
Ustedes trabajan, bueno, cuando se trabaja, por ejemplo, no sé, yo hago yogures. Entonces, bueno, de alguna manera, este no desperdicio de yogures, yo los dono a estos bancos de alimentos para que se puedan utilizar. Por alguna razón, estos yogures se me quedaron, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de restaurantes, de empresas, por ejemplo? No voy a decir dónde, pero yo trabajaba en un lugar en donde costaba 10 pesos la comida y la gente se servía como si fuera el último día de su vida. Y entonces al final era de, no, pues ya no me comí los chilaquiles, y todo lo tiraban, y esto ya no lo abrían, ay, es que no me gustó, y lo tiraban. Hasta que un día en la misma empresa nos dijeron, oigan, ya estuvo, ¿no? O sea, si ya pusieron el letrero y empezaron a limitarnos ya el tema de la comida. Por lo mismo. Entonces, ahí cómo se vincula, o sea, cómo concientizas a estas, en el tema de los restaurantes, o ustedes cómo trabajan o pueden hacerlo para que bien la gente coopere en ese tipo de industria, de empresas. Sí, pues mira, he de decirte que cada vez hay más empresas que son conscientes sobre el impacto que tiene el desperdicio, tanto a nivel negocio, porque al final del día tiene un impacto económico también para las empresas y para los productores el desperdiciar alimento. Tienen hoy más conciencia sobre el impacto que tiene en el medio ambiente, porque desperdiciar alimentos equivale a contaminar. Fíjate, para que te des una idea, entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son atribuibles al desperdicio de alimentos. Entonces, los desperdicios, estos residuos orgánicos de los alimentos que no son aprovechados generan emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente gas metano, que contaminan significativamente el medio ambiente. Entonces ya las empresas, sobre todo aquellas que tienen algunos lineamientos de responsabilidad social o de sustentabilidad, son más conscientes que deben evitar el desperdicio. Y también son más conscientes del impacto social que tiene el desperdiciar alimentos, pues evidentemente nadie en su sano juicio pensaría que es ético tirar alimentos mientras hay personas que viven con hambre. Claro. Entonces, desde esa mirada, ¿no? Desde esas tres dimensiones, nosotros hemos logrado sensibilizar a la industria, ¿no? Que hoy la industria juega un rol fundamental para prevenir y evitar este problema, entendiendo, visibilizando precisamente todos estos impactos y los beneficios que puede traer para ellos evitar el desperdicio en estas mismas dimensiones. Entonces, estamos trabajando desde productores en el campo, como locatarios de centrales de abastos o mercados de alimentos, tiendas de autoservicio y conveniencia, la industria alimentaria y los hoteles y restaurantes desde hace 11 años ya empiezan a donar de manera consistente. Varias cadenas de hoteles, de restaurantes ya se han comprometido con esta intención de evitar el desperdicio y utilizar la donación, o más que utilizarla, adoptar la donación como una solución responsable, ética y sostenible para canalizar sus excedentes, que los hay en el sector restaurantero y diste un muy buen ejemplo, lo que ocurre en los buffets. Es lo que te iba a preguntar, justo me quitaste. ¿No deberían de prohibirse los buffets? Pues mira, yo creo que más que nada tenemos que trabajar en el fondo del problema. Y el fondo del problema es la falta de información y la falta de concientización. Y desde la red Bamex justamente trabajamos ahí porque nosotros en tu casa, en la casa de tu equipo de producción, en la casa de los televidentes, no podemos hacer nada, no podemos ir a rescatar el alimento que compraron de más. Pero lo que sí podemos hacer es hacerlos conscientes de que este es un problema. Un problema que nos afecta a todos, pero que también un problema que está en las manos de todos prevenir. Entonces lo que tenemos es, a través de una iniciativa que se llama Pacto por la Comida, hacemos campañas de comunicación y concientización para que la gente sepa que hay un problema de desperdicio, cómo pueden prevenir y evitar el desperdicio desde las decisiones que toman todos los días en su casa, y también colaboramos con hoteles, con restaurantes, para que ellos también, a través de su propia comunicación, puedan hacer conscientes a sus consumidores para que no se sirvan
de más en los buffets, para que lo que se sirvan se lo terminen, reduciendo los tamaños de los platos. Por ejemplo, incluso hace algunos años, en 2017, recuerdo que fue una iniciativa de ley, el reducir el tamaño de los platos en los buffets, porque de esa manera la cantidad de alimento que te sirves es muchísimo menor. Entonces, sin duda hay muchas cosas que podemos hacer, tanto las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, los medios de comunicación, como lo que están haciendo ustedes, para que justamente concienticemos a la población sobre este gran problema. A mí me da una pena luego ir con alguien que se sirve en un buffet y dices tú, qué barbaridad, es la última cena y deja todo. Y de verdad digo, ya lo veo menos, y yo te quiero hacer esta pregunta. El dato que nos dabas de 2017 a la fecha, que son 10 años, menos 9 años, sí ha habido una transformación en cuestión cultural, ¿verdad? O sea, sí quiero pensar que hoy somos un poco más conscientes de no desperdiciar tanto el agua, la comida, combustibles. Es decir, como seres humanos creo que estamos entrando un poquito más en una cuestión de conciencia. Fíjate que creo que sí. No lo hemos medido, sin embargo, no se han actualizado los datos del 2017 ahora, y estamos justamente empujando porque haya una actualización de estas mediciones, porque lo que no se mide no se puede mejorar, pero lo que sí hemos percibido es que del 2017 a la fecha ha habido mucho más comunicación, ¿sí? Se ha hablado más del tema, está en la agenda pública, y eso es algo que a nosotros nos llena de esperanza, la verdad, que hoy el tema de la prevención de desperdicio de alimentos esté en la agenda pública, esté en la política pública, esté en la conversación de los medios de comunicación, esté en los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, ya hay más conversación al respecto, y eso creo que necesariamente tuvo que haber impactado esos datos de 2017. No lo hemos medido, sin embargo, yo confío y tengo fe que evidentemente va a haber un impacto positivo. En cuanto a lo que nosotros hacemos, a las donaciones de alimentos, hay más empresas conscientes, ¿no? Hay más empresas firmando convenios de colaboración con nosotros para adoptar la donación de sus excedentes como una forma de prevenir el desperdicio y combatir el hambre en México. Hay más compromiso de parte del sector privado, por supuesto, y claro que han incrementado de manera consistente las donaciones, sobre todo las donaciones en el campo mexicano. ¿Dónde pueden seguirte, Mariana? Gracias por estar con nosotros. Mariana Jiménez, directora general de Red Bamex, la red de bancos de alimentos de México. Pues para que la gente se informe, que conozca, que vea, que si hay alguna empresa que pueda hacer contacto con ustedes también para apoyar, para, pues, de alguna manera estar en esta forma de correlacionarnos y apoyarnos, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Por supuesto. Nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentran como Red Bamex. Nuestra página web es www.bamex.org.mx, www.bamex sin la E, okay. bamx.org.mx, y para que desde sus hogares sepan y tengan tips y recomendaciones y recetas deliciosas, nutritivas y sin desperdicio, para que desde casa empecemos a generar un cambio, síganos a través de las redes de Pacto por la Comida. Pacto por la Comida es la plataforma que estamos impulsando justamente para que se convierta en este movimiento social de cero desperdicio. Nos siguen también con el hashtag en México, la comida no se tira. Actualmente, de hecho, tenemos una campaña muy linda en el marco del Mundial, porque justamente en estos eventos deportivos se da mucho desperdicio en hoteles, en restaurantes, pero también en los hogares. Entonces, síganos a través de Pacto por la Comida para que aprendan diferentes tips y recomendaciones para no desperdiciar en la casa. Gracias, Mariana. Mariana Jiménez, directora general de Bamex. Y nada más ahí importante, es bamx.org.mx, porque no, digo, lo pronunciamos Bamex, pero es así. Gracias, Mariana. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más. Esto es México de Noche. No te vayas. Volvemos. Ya
regreso a través de México de Noche y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a un tema muy importante también, por supuesto. Hablábamos hace un momento del tema de los alimentos y de cómo cuidar el tema de no desperdiciar. Y aquí también hay un tema importante cuando hablamos de ese asunto, de no desperdiciar la vida. Miren, este tema espero que estemos bien acomodados porque se vuelve un tema muy delicado cuando no sabemos cómo trabajarlo. Y es algo que pues es una naturaleza de vida, es una cuestión de vida. Cuando nosotros como hijos nos convertimos en los papás de nuestros papás. Porque es algo inevitable y lo inevitable es que bien o mal nuestros papás envejecen, nosotros crecemos. Y cuando nosotros llegamos también a una edad, cuando tenemos esta fortuna de todavía tener a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá, y los tenemos o los podemos cuidar. Pero no siempre se da de buena manera, no siempre sabemos cómo hacerlo. Enfrentamos una situación a veces muy complicada por el trabajo emocional, el trabajo físico, la cuestión familiar. En fin, creo que es importante que se queden con nosotros para platicar de esto. Andrea Farell, ella es tanatóloga, especialista en sentido de vida. Un espacio que vamos a tener el día de hoy para hablar de ese momento en el que el cuidado cambia de mano, o cambia en el sentido en el que hoy nosotros hijos, como papás, nos convertimos en los papás de nuestros papás. Andrea, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Emilio. Estoy muy contenta de estar aquí. Es un proceso de verdad, sin duda, para quienes lo vivimos. Quienes no lo hayan vivido todavía, prepárense. Puede ser un momento muy bonito y es un momento puede ser un momento maravilloso, pero para quienes no estén preparados es un momento muy, muy complicado. Quienes ya lo estamos viviendo en este momento, sí hay una cuestión importante emocional en el manejo del estrés, de la emoción, de lo que vemos, de tristeza, de nostalgia, pero también bonito de alguna forma, porque nos hacemos responsables de eso, ¿no? Pues mira, es una cuestión un poco ambivalente, ¿sabes? Claro. Porque por un lado yo creo que está lleno de oportunidades de construir un vínculo diferente con nuestros padres, desde el cuidado, desde el amor, pero yo creo que es importante hacer un buen duelo, vamos a decir, anticipado, ¿sabes? Como prepararnos para esta nueva etapa, porque nadie nos dice, nadie realmente nos prepara para este cambio de rol, este cambio de estas personas que fueron nuestros superhéroes cuando éramos chicos y acudíamos a ellos cuando nos pasaba algo y necesitábamos un consejo, a ser esta persona ahora que necesita de nosotros para todo en algún momento. Que los veíamos invencibles, ¿no? Exactamente. Entonces, de pronto pueden suceder, vamos a decir, dos tipos de cambio. Uno que pueda ser, oye, mamá, fíjate que me pasa esto, y de pronto la mamá te da un consejo que dices, ay, no, esto ya no me hace sentido para nada, ese consejo ya no me hace sentido, ¿no? O empiezan a hacer estas dependencias que antes, pues no sé, eran, bueno, 100% independientes, y hoy empiezan a ser más dependientes, entonces se vuelven un poco como niños, pero no tan niños. Porque pues los hijos es una cosa diferente, tienes unas etapas muy marcadas como hijo, que sabes, bueno, a los 2 años ya camina solo, bueno, a los 5 ya va a hacer esto, bueno, ya, y entonces te mentalizas a esto. Pero los papás van perdiendo individualidad en etapas no muy claras. Claro. Sobre todo si hay enfermedad, pues menos, porque no sabes muy bien qué esperar o cuánto tiempo va a durar esa vejez o esa falta de... Entonces, tener que llevarlos al médico, tener que hacer sus trámites bancarios, tener que... Sí se vuelve, ¿sabes? Una dependencia cada vez mayor, cada vez al 100, en el que vas decidiendo hasta su alimentación, si se bañan o no se bañan, cosas que empiezan a pesar mucho. Entonces, sí, claro. Es una etapa difícil. Sí, porque en el proceso de tus hijos, de como niño, vas viendo una transformación, una evolución, ¿no?
como tú dices, va caminando, ya come solo, ya puede, entonces ya es como este asunto. Pero en el caso de nuestros padres, hay van hacia atrás, es un retroceso, es decir, ahora ya no come solo, ¿no? Ahora ya no camina solo, ahora ya no va al baño solo. Entonces empezamos a una involución en ese sentido. Entonces se vuelve una situación mucho más complicada. Pero aquí marcaste un punto importante que habría que dividirlo en esto. El duelo anticipado. No estamos preparados para eso. Creo que es muy difícil hablar de lo que sabemos que va a pasar, pero no nos gusta. No, o por lo menos yo creo que yo no me siento como preparado. Cuando te dicen, es que cuando mi mamá me dice, por ejemplo, es que ya vamos a poner en orden lo del testamento, para mí es un golpe emocional muy fuerte por decir, ya estamos hablando de eso, que no quiero hablar, ¿no? Claro, por supuesto, porque además siempre les digo a mis pacientes, vivimos en la peor de las culturas, latina, católica y occidental, porque es la cultura de la culpa, al 100. Entonces, no porque esté mal ser católico y todo esto, sino porque realmente de verdad es una cultura en la que no se habla de la muerte y todo es, no hables de eso porque la vas a invocar, ¿no? Entonces, cada vez que tratamos de acercarnos a decir cosas como, oye, mamá, ¿y a ti te gustaría, cómo te gustaría que fuera tu funeral? No, todo el mundo te voltea a ver en la mesa con cara de que, por Dios, qué plática tan más fúnebre, qué cosa de mal gusto, ¿no? Exacto, qué irresponsable eres, sí. ¿no? O sea, se ve terrible que uno hable. ¿Qué es la herencia, no? Sí, claro. Se ve terrible que uno hable de eso, ¿no? Entonces, son pláticas que no tenemos en familia, que se ve mal, que parece exactamente que ya uno ya está ahí, ¿no? Buscando la herencia o lo que sea. Entonces, dificulta mucho la conversación, dificulta mucho saber realmente qué queremos y cómo acercarnos a nuestros padres para hablar de estos temas. Entonces, yo creo que hacer este acercamiento, este duelo anticipado, es imposible en nuestra cultura, porque pues no hay mucha apertura, ¿no? Y la otra es que, claro, es un tema pues doloroso, porque quiere decir, vamos a hablar de que ya te vas a morir. ¿Quién quiere hablar de que nuestros padres van a morir? Pues nos duele horrible, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que necesitamos ir, vamos a decir, trabajando emocionalmente desde un lugar mucho más amable, mucho más amoroso. No desde el ya te vas a morir, sino desde el cambio. Yo creo que justamente esto que estamos hablando es la parte suave para entrar a un tema más delicado, ¿sabes? Que es este cambio de roles, que es decir, papá, mamá, en esta transición de cómo vas a ir cambiando, ¿sabes? De cómo vas a ir perdiendo un poco tu capacidad de ser más independiente, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría este proceso? ¿Te gustaría vivir en una casa linda de asistencia de adultos mayores? ¿Te gustaría vivir tú solo con unas enfermeras? ¿Cómo te gustaría? Y ese es un tema un poco delicado porque en nuestras familias, pues somos familias muégano, ¿no? Sí, los mexicanos. Sí. Como bien dijiste, somos latinos, sí. Somos católicos. Sí. Y eso es muy de la familia mexicana. Sí. Entonces crecimos con que la abuelita y el abuelito pues se venían a vivir a la casa. Pero fíjate cómo son nuestras casas hoy en día. La verdad es que apenas cabemos los que cabemos en un departamento. La economía es muy compleja. Entonces hoy integrar a un familiar más en casa es difícil. Sí, sin duda. Por la economía, por los espacios, por todo. Entonces, esta parte ya no es como antes, ya no es como antes. Empiezan conflictos de a quién le toca cuidar a los papás y que se vayan a vivir con ellos. No, agárrate. La hermana que, bueno, pues te toca a ti porque no tienes hijos. O a ti que tienes tiempo porque pues, eres ama de casa. O tú porque eres el desempleado. O tú porque eres el que tiene dinero. O sea, ¿no? Entonces... ¿Ha cambiado eso? Te voy a preguntar porque te pregunto esto, Andrea, porque antes era como muy dado. Bueno, tú te acordarás que es... Tita, tú no te casas porque pues, es la que vas a cuidar a la mamá, ¿no? Sí. Entonces Tita no se casa. Como agua para chocolate, ¿no? Claro. Pero eso era, de alguna forma,
lo que así vivíamos. Después ya fue el asunto de, simple y sencillamente, ni siquiera la hermana menor o la mayor, simplemente la mujer. ¿No? No sé si eran 3 hermanos o 5 hermanos, y la mujer era una de las mujeres obligatoriamente era pues es la que se va a quedar con los papás, o con la mamá o con el papá, ¿no? Más sobre todo si es la mamá. Ha cambiado esta situación, porque también es un asunto de roles, de, a ver, espérame, o sea, todos somos hermanos, todos somos iguales, y todos tenemos que preocuparnos por nuestros papás de la misma manera, supongo. Pues en un 90% no. Okay. No, la verdad sigue es que siendo. No, sí, sigue siendo así. Y es interesante observar cómo se da en otras culturas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que los hijos se van desde la preparatoria muchas veces a estudiar fuera, y la universidad la eligen no como aquí que hay pues la universidad que te queda cerca, porque no. Que a 2 cuadras. Sí. Porque si vives en el sur y venir a la universidad de aquí cerca, no, olvídate, ¿no? Entonces mejor vas a la más cerca. Y allá no. Quieres estudiar, no sé, ingeniería de tal y está en el otro estado, los mandan al otro estado. Entonces desde muy chicos se desprenden de la familia y regresan igual y en Navidad, desde muy chicos. Entonces tienen una cultura para la vejez y son hasta microciudades que tienen de viejitos donde ya lo tienen preparado. Ellos ya saben que sus hijos no los van a cuidar en la vejez. Así es en Europa, así es en Estados Unidos. Saben que sus hijos no los van a cuidar en la vejez. Aquí en México es el clásico, no, ¿cómo no vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando seas grande? Pero no solamente eso, Andrea, también existe una condena dentro de la misma familia, ¿no? De los mismos hermanos. Es decir, o del mismo núcleo familiar. Nosotros, primero que nada, no tenemos esta cultura de asilo. Es decir, yo lo tengo claro, quizá, porque yo nomás tengo una hija. Entonces, para mí sí es como de, pues, yo estoy pagando mi asilo porque yo no le voy a dar esta carga a mi hija. Pero las generaciones todavía anteriores no están en eso. Está mal visto que tú digas, es que voy a mandar a mi papá o a mi mamá a un asilo. Porque además el papá ni la mamá lo aceptan. Entonces no me quieres, entonces me odias, eres un mal hijo, un desagradecido, o la hija, ¿no? Es que mamá te tengo que mandar porque yo tengo 3 hijos. Sí, claro, ya no te estorbo. Entonces, desafortunadamente nuestros ancianos, nuestros viejitos, como quieran decirles, de cariño, se vuelven un estorbo. Pero no hay cultura de eso. Sí, totalmente, por esto que te comento, ¿no? De entrada, somos familias muégano, que así viene, como agua para chocolate, pues, ¿qué heredas? A la mamá, la abuelita, todo en tu casa. Es la herencia. El adulto mayor, pues, se va heredando. Pero ahorita nuestra realidad es muy diferente. Entonces, nosotros mismos, esto es algo bien importante, creo que es aprender cómo vamos a ser tú y yo adultos mayores. ¿Qué viene para nosotros también? ¿Qué esquema tenemos para la vejez? ¿Qué queremos para nuestra vejez? Y ver a nuestros padres y saber cómo vamos a trabajar con ellos es saber cómo vamos a trabajar nuestra vejez. Envejecer se aprende, a morir se aprende, siempre les digo. No es nada más el acto de caes ahí y estiras la pata. Sí, claro, de cuelgas los tenis y se acabó. A morir bien se aprende, como se aprende a vivir bien. Entonces, yo creo que justo acompañar en la vejez es algo que uno también va aprendiendo cómo quiere ser un adulto mayor. Y lo vamos viendo un poco. Uno dice, ¡ay, mis papás, qué necios! No, mi mamá es que no sé qué. Y entonces uno dice, en la vejez se va uno asentando un poco a como siempre ha sido. La vejez se trabaja durante toda la vida. Vas a ser el anciano que ha sido durante toda tu vida, de joven hasta ahí. Entonces, ¿qué anciano quieres ser? ¿Qué adulto mayor quiero ser? La persona que vas trabajando a lo largo de tu vida, porque esa se va a asentar de grande. Entonces, ver a nuestros padres en esta época es una oportunidad para nosotros de saber cómo queremos ser de grandes también. Tú das talleres, tú de alguna manera, bueno, ya sé que eres especialista en sentido de vida, eres tanatóloga, pero tú das talleres para llevar no acompañamiento,
no en el duelo, sino como tú dices, antes de en el que tenemos que trabajar ya como este duelo anticipado, no una vez pasado, sino en el duelo anticipado en el que tanto papás como hijos trabajen de manera conjunta contigo y empiecen a trazar ese camino. En mis redes sociales, ahí tengo los datos de este taller que voy a abrir y pues sí, justamente creo que es un tema muy importante porque es una generación muy amplia entre los 40 y tantos y los 70 y tantos años de gente que estamos viviendo este proceso, ¿no? Entonces, tanto el taller, vamos a decir, los talleres son grupales y las sesiones son personales, porque uno es qué estamos viviendo generacionalmente, todo esto que estamos platicando, y lo otro es yo personalmente necesito trabajar, sí, tengo un conflicto, porque el trabajarlo es fundamental, porque vienen emociones de culpa. Es que me siento culpable es lo porque... primero que nos tenemos que quitar. Ay, sí, ¿sabes? Viene mucha culpa de, es que quiero estar con mis papás o con mi mamá, pero al mismo tiempo no quiero, porque es agotador, porque me absorbe muchísimo, pero entonces me siento culpable, porque ¿cómo la voy a dejar sola? Soy una mala hija, soy un pésimo hijo. Entonces, todos tenemos una capacidad de ayudar y de cuidar diferente. Y es muy particular, porque entonces todos en la familia juzgamos y decimos, ay, fulanito solo da dinero, ay, sutanito solo puede tal. Pero todas las ayudas son importantes. Entonces, es muy importante aprender como familia cómo vamos a estructurar una red de apoyo a nuestros adultos mayores. Y decir, a ver, ¿quién es capaz de cambiar un pañal? Yo. Pero yo no soy capaz económicamente. Ah, bueno, yo no soy capaz de cambiar un pañal, no hay forma. Pero yo puedo poner el dinero. Claro. Bueno, yo soy capaz de hacer los trámites. Bueno, yo soy capaz de... ¿no? Entonces, el chiste no es que todo el mundo sepa cambiar el pañal. El chiste es hacer la familia una red de apoyo donde cada uno cumpla una función y podamos comprender que todos somos fundamentales, que todos podemos apoyar, no importa desde dónde. Esto no se trata de quién hace más, sino de que cada quien, desde donde podemos apoyar, hacemos una red de apoyo y eso es fundamental. Híjole, tienes que regresar, Andrea, porque es un tema no solamente que no se acaba, sino que también da para otros de manera importante, ¿no? El trabajar el tema de la aceptación, porque también por ahí, como tú decías, es el bien vivir y también el bien morir. Pero ¿qué pasa también, que ojalá tengamos otra oportunidad, cuando uno también tiene esta oportunidad de decir, yo quiero un bien morir y no me dejan, ¿no? Porque entonces, no, es que también no puedes hablar de eso, porque se vuelve también sacrílego el asunto, y en fin, me parece un tema. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden buscar, Andrea Farel, tanatóloga? En mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, estoy así, Andrea Farel, tanatóloga. Ahí te pueden buscar. Exactamente. Gracias, Andrea, como siempre, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, regresamos, tenemos más, no te vayas, esto es México de Noche. La noche es larga, seguimos juntos. Bueno, ya técnicamente en la recta final del programa, no sin antes decirles y agradecerles que estén con nosotros a través de las redes sociales. Les invitamos a que nos escriban, que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, opiniones. Y por supuesto también las críticas nos ayudan mucho para poder hacer un mejor programa. Bueno, vamos a un tema importante, interesante. Hablábamos hace un rato del tema de los alimentos, de lo importante que es, pues, no solamente proteger los alimentos, sino también el hecho de cuidar, de no desperdiciar, de ser pues conscientes de eso, de que se desperdician una gran cantidad de alimentos en el mundo. Y a raíz de esto, bueno, pues hay diferentes proyectos que trabajan en una cuestión gastronómica. Y uno de ellos es el de Silvia Camacho. Ella es líder de impacto y administrativo de Gastromotiva AC. Gastromotiva
llegó a México en el año 2016, una organización sin fines de lucro con la misión de transformar personas y comunidades con la alimentación como principal herramienta de impacto social. Silvia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y darte este tiempo. A ver, platícanos exactamente qué hace Gastromotiva C, cómo se forma, por qué se forma, en dónde trabaja, con quiénes trabaja. Claro, Gastromotiva es una organización, como bien dices, que se formó en Brasil hace más de 20 años por una iniciativa de un chef que se llama David Hertz. Él, al darse cuenta que en las favelas faltaba muchísima educación y apoyo para los jóvenes, decidió empezar a capacitar. Hace 10 años este programa llegó a México y lo que hacemos es trabajar bajo 3 ejes de acción. La primera es educación de calidad, donde brindamos capacitación para todas las edades, desde infancias hasta las personas de la tercera edad. La segunda es trabajo digno. Lo que hacemos es capacitar a hoteles, bares, restaurantes, cafeterías sobre temas de derechos humanos laborales, cero desperdicio de alimento y salud emocional dentro de los restaurantes, bueno, el área de alimentos y bebidas. Y por último tenemos el tercer eje, que es hambre cero, donde entregamos una comida rica, nutritiva y balanceada a personas que se encuentran en inseguridad alimentaria. A ver, vámonos por partes. Cuando hablas de educación, de que trabajan muy de cerca con las comunidades, tanto niños, adolescentes, adultos, jóvenes, educación, ¿qué tipo de educación? ¿Educación básica, educación general? Es educación de gastronomía. Ah, ok. Por ejemplo, en infancias, nosotros les enseñamos a infancias de algunas comunidades y sobre todo organizaciones que trabajan con este perfil sobre educación alimentaria. Tenemos un programa que se llama la Superliga de la Comida, en donde todos nos volvemos superhéroes y les enseñamos a los niños por qué hay que comer el super jitomate, la super zanahoria, qué superpoder tienen, que hay que comer de colores, porque hay que integrar todos los colores a nuestra alimentación. Y, por ejemplo, con jóvenes tenemos 3 cursos. El curso auxiliar de cocina, que es un curso que es el que tenemos más intensivo, donde al finalizar esta capacitación se gradúan como auxiliares de cocina y los ayudamos a vincularse al mercado laboral. Tenemos ya 20 restaurantes que nos respaldan, desde grandes líneas de restaurantes hasta grandes restaurantes que tienen estrellas Michelin, donde ahí se pueden vincular a trabajar. Y tenemos otros 2 cursos, el de auxiliar en panadería y auxiliar en repostería, que solamente son para mujeres jóvenes. A veces, bueno, más bien nos dimos cuenta que estas mujeres no podían tomar el de auxiliar de cocina porque son mamás solteras o se encuentran en el sistema de cuidados. Es decir, cuidan a algún familiar y no pueden ir a sus capacitaciones y por ende no pueden empezar a trabajar. Entonces, lo que hicimos fue un curso más especializado, con menos tiempo, pero que pueden salirse como especiales en panadería o en repostería para después ayudarlas a emprender. Después también tenemos cursos para emprendedores, donde les ayudamos a formalizar sus negocios y que también puedan estructurar y generar recursos de esto. Y para las personas de la tercera edad tenemos proyectos productivos, donde les enseñamos a hacer un producto para que después ellos lo puedan comercializar y tener ingresos. Ah, mira, qué maravilla. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres pueden ser estudiar repostería, tomar un taller de repostería y saber hacer pasteles, galletas, sí, y entonces poder generar un emprendimiento. Exacto, y después le ayudamos para que pueda formalizar y tener un emprendimiento como tal estructurado. Ok, y eso será en cuestión de toda la educación, de lo que tienen ustedes en cuanto a los talleres, los trabajos que hacen en educación gastronómica. Sí. Ahora, en la cuestión del trabajo digno, ahí cómo hay esta correlación. Los restaurantes se genera una red grande donde ellos también tienen pues fuerza laboral capacitada, es decir, nuestros alumnos que se gradúan pueden empezar a trabajar en estos restaurantes, es como un círculo virtuoso, pero nosotros les pedimos que para poder ingresar a estos alumnos tienen que pasar por ciertos indicadores, entre ellos revisar que tengan un salario digno y justo, es decir, que tengan prestaciones, que haya un contrato. Todos los de la ley. Todos los de la ley, ¿no? Que a veces en esta industria pues no sucede, ¿no? Segundo, trato digno, que eso es muy importante. Nuestros restaurantes tienen que pasar por una capacitación que nosotros mismos brindamos para que conozcan cuáles son los conceptos de empleo digno y que los puedan ejercer. Y por último, durante este convenio, que lo hacemos cada año,
nosotros los estamos formando y capacitando en derechos humanos laborales, salud emocional, y también nos metemos hasta la cocina para ver el tema del desperdicio de alimentos. ¿Ahí qué hace con el desperdicio de alimentos ustedes? Primero les enseñamos conceptos de aprovechamiento integral de los alimentos. Que es hambre cero, ¿no? Ajá, el concepto también de hambre cero, todo va como ligado. Ajá, claro. A la alimentación. Entonces les enseñamos cómo pueden aprovechar al máximo su comida dentro de los restaurantes, es decir, cáscaras, les enseñamos cómo pueden utilizar tallos en algunas verduras para que no desperdicien la comida. Y después también les enseñamos que, pues, aunque la comida no se vea tan estética, lo pueden integrar dentro de sus restaurantes y aún así ser un producto de calidad. Entonces, con esto lo que queremos es que podamos disminuir el desperdicio de alimentos en este sector. Y es que, la verdad, ese punto hablábamos hace un rato justamente con el Banco de Alimentos. Nos decía de la cantidad de comida que se desperdicia, que se tira a la basura. Mira, yo tengo una experiencia, digo, no sé hasta qué punto a veces es bueno o es malo, no lo sé. Cómo trabajen las empresas, digo, es cada quien. Yo alguna vez trabajé en una industria de donas. Y lo que hacían es que al final todas las donas que no se vendían las tiraban a la basura. Sí. La respuesta para ellos era, yo no puedo regalar esas donas porque al rato ya nadie me compra esas donas. Claro. Y entonces lo que están esperando es que yo ya tire esas donas. Entonces se vuelve como una situación bastante complicada. Pero debe de existir, y creo que ustedes dan en el blanco en eso, debe existir un método para no desperdiciar, para trabajar el menor desperdicio y que realmente se pueda aprovechar. Sí, el desperdicio de alimentos, es la tercera parte de comida que se produce, se desperdicia. Y pensaríamos que tiene mucho que ver la industria, pero el mayor desperdicio ocurre en nuestras casas. Entonces, también lo que hacemos en tema de alimentos es capacitar a las familias para que puedan aprovechar su comida. Tenemos cursos para que todo el mundo pueda ir a capacitarse y les enseñamos recetas, les enseñamos técnicas. Desde el momento en seleccionar la comida, también les enseñamos cómo pueden prepararla para tener previo en su refrigerador y no se desperdicie, porque a veces no sabemos hacer las compras o compramos de más y ese chayote se queda 2 semanas y ya no se lo comen y va para la basura. Eso que dices es bien importante. La primera recomendación es cuando vayan al mercado, al tianguis, a donde vayan, a la tienda que vayan a comprar, nunca vayan con hambre. Exacto. Eso también es mi recomendación. No vayan con hambre y tengan una lista a la mano de qué quieren comer durante la semana. Nosotros tenemos profesores que se dedican a la neurociencia aplicada a los alimentos y nos decían que el aparato digestivo empieza a hacer trabajo de digestión desde que se está imaginando la comida que se va a comer en la semana. Entonces, bueno, también ayuda a tu cuerpo a saber qué quieres comer y también pensar las cantidades, ¿no? Si vamos a cocinar para 2, 3 o 4 personas, para que compremos lo limitado y no desperdiciemos comida. Ahora, ustedes funcionan como una escuela gastronómica y van apoyando. ¿Quiénes pueden estar en esta? O sea, trabajan muy de cerca con las comunidades, pero cuando hablo de comunidades, no quiero pensar que es la comunidad allá en Oaxaca, en la sierra. O sea, hay comunidades aquí, incluso en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algunos estados de la República, cercanos y cercanas a ustedes para que puedan ustedes colaborar y ellos puedan, de alguna manera, capacitarse. Es correcto. Tenemos una red de aliados desde organizaciones sociales, albergues y casas hogares con los que trabajamos, ¿no? Muchas veces estos jóvenes vienen de estos programas y bueno, también hay que apoyarles a la vinculación de su vida independiente. En las casas hogares lamentablemente pueden estar hasta los 18 años y después ellos ya empiezan a vivir solos, ¿no? ¿Y cómo le vamos a enseñar para que tenga herramientas a este joven y no vuelva a caer en temas de albergues o vivir en condiciones de calle? Pues vienen con nosotros los formamos y los vinculamos a un restaurante. También tenemos convocatoria abierta, tienen que pasar por un filtro para ver que realmente son las personas indicadas para aprovechar este programa. Entonces sí les hacemos cierto proceso de selección, pero también puede cualquier persona registrarse y pasar por nuestro proceso, ¿no? Y también trabajamos con algunas comunidades, sobre todo en el Estado de México, que requieren estas capacitaciones. Oye, Silvia, dime, ¿cómo sobreviven? Porque todo lo que hacen suena padrísimo, suena muy bonito, de alguna manera hasta se anima uno a decir, si quiere estudiar gastronomía y todo, pero bueno, este es todo lo que ustedes dan, pero a ustedes, ¿quién les da? Sí, los cursos, todo lo que ofrecemos es gratuito, como bien comento, y bueno, pues es mucha ayuda de empresas, ¿no?
Desde convocatorias de recursos, nosotros siempre estamos ahí metiéndonos a todas las convocatorias para obtener recursos, hasta los mismos restaurantes que forman parte de nuestra red también nos apoyan con becas para que nosotros podamos capacitar. Es el círculo virtuoso que queremos formar dentro del área de alimentos y bebidas. Los restaurantes sí se ven beneficiados, ¿no? Con la mano de obra, ¿no? Con la gente que se capacita en gastronomía y luego llega con ellos, ¿no? Claro, ya tenemos casos de éxito de alumnos que ya llegan a ser gerentes, inclusive de que emprenden un negocio y ahora ellos mismos contratan alumnos Gastromotiva. Tenemos un caso que siempre me deja comentarlo, por eso lo digo abiertamente. Se llama Alan, él tiene un restaurante en el mercado de San Juan, se llama Cabo San Juan, estudió con nosotros en Gastromotiva y ahora ese restaurante es muy famoso. Y bueno, pues él emplea a nuestros alumnos. Entonces sí se vuelve un círculo virtuoso el que haya mejor capacitación para que puedan tener mejores puestos y que también sean personas calificadas dentro de... Pues un día que venga Alan, ¿no? A platicarnos Claro. de cómo le hizo. Porque también es un asunto de constancia, también es un asunto de disciplina, ¿no? Sí. O sea, es cierto que ustedes ponen su granito de arena en Gastromotiva, pero que también existe esta pasión, este compromiso de la gente que va a tomar ese curso, de que realmente crea que lo va a hacer y que lo puede lograr y que no lo vea simple y sencillamente como algo más. Porque bueno, pues al final de cuentas ustedes están invirtiendo su tiempo, el esfuerzo, incluso hasta dinero para que alguien pueda trabajar, pueda tomar este curso y que se lo tome también en serio, ¿no? Así es. Te platico, también en todos nuestros cursos no solamente les enseñamos a cocinar, tenemos capacitaciones de derechos humanos, también tenemos capacitaciones sobre habilidades blandas de vida y tenemos capacitaciones sobre derechos laborales. Entonces nuestros alumnos también tienen un apoyo emocional porque cada quien tiene un guía, un mentor, que son psicólogos. Entonces es una capacitación integral. Y lo primero que vemos, la primera clase en Gastromotiva es, aquí no hay víctimas. Entonces para ellos es pum, ¿no? Porque vienen cargando historias detrás. Sí, claro. Que nosotros decimos, hay que honrar nuestro pasado, hay que amar nuestro pasado, pero a partir de ahora nos vamos a reconstruir. Entonces para ellos es como algo diferente, algo intensivo, algo que les rompe con una rutina que llevaban y de repente pues tienes que llegar a tiempo, la constancia, la disciplina que hay en la cocina, eso forma también a que podamos tener alumnos que puedan ingresar a trabajar y que se puedan superar. Y no se les juzga, ¿no? Exacto. ¿No? Que yo creo que ese es el primer paso, como tú dices, en el que se sientan cobijados y apapachados y decir, bueno, sí, yo vengo a esto. Sí, totalmente. Después de que se gradúan, les damos un seguimiento de 2 años. Entonces, o sea, en ninguna carrera vas a Sí, tener claro, ahí un no, apoyo. O sea, sí. terminas la carrera y tú te la juegas solo, Sí, ¿no? como perrito, ya cuando abriste los ojos, órale, a lo que sigue, ¿no? Aquí no, aquí son 2 años donde nosotros mes con mes les estamos marcando, queremos ver cómo van creciendo, si tienen alguna duda, si quieren algún apoyo, si requieren más apoyo emocional de nuestros psicólogos, siempre los vamos acompañando para que en estos 2 años veamos su crecimiento y si realmente este programa fue un éxito para ellos. Te platico, el 75% de nuestros alumnos graduados tienen un empleo. Ah, pues es una cifra muy alta, ¿no? Sí. Es 3/4 partes del 100, o sea, está súper bien, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias Silvia Camacho, líder de Impacto Administrativo de Gastromotiva AC. ¿Dónde siguen? ¿Dónde pueden pedir informes? ¿Dónde pueden de alguna manera enterarse de lo que están haciendo, de los talleres? Si alguna, ¿cómo más te podemos ayudar para que pues, haya más gente motivada, más personas, más niños, más adultos mayores, más jóvenes, adolescentes motivados a estar con ustedes? Muchas gracias. Pues estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Gastromotiva México. ¿Y cómo nos pueden apoyar? Siguiéndonos, difundiendo las convocatorias para llegar a más personas y que más personas conozcan este programa, porque es gratuito, porque nos conviene a todos y porque podemos seguir mejorando esta industria que pues le da trabajo a muchas personas. Ahora, nada más para terminar, la gente que, por ejemplo, se autoemplea, pues también tiene la ventaja de que no necesita invertir en, que luego a veces pensamos en, es que tengo que comprarme una cocina completa. No, digo, en la cocina de su casa pueden hacer absolutamente todo como para poder ya generar un autoempleo, ¿no? Y un trabajo formal. Sí, nosotros les ayudamos a que con lo que tienen pueden generar un empleo, pero tiene que ser un empleo bien formalizado, porque sabemos que en la cocina pues cualquiera puede vender quesadillas afuera de su casa, ¿no? Pero pues va a durar 6 meses, 1 año si no tiene estructura. Entonces nosotros les ayudamos para que ese negocio tenga una estructura y que también puedan acceder a financiamiento, ¿no?
Entonces sí tiene que haber una estructura para poder lograr esos crecimientos dentro de un emprendimiento. Gracias, Silvia. Silvia Camacho, líder de impacto y administrativo de Gastromotiva AC. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí Muchas sigan gracias. a través de las redes sociales en gastromotiva.mx. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a nombre de todo el equipo. Gracias a nombre de la producción. Yo soy Emilio Baisvidrio. Pásenla muy bien. Nos encontramos la próxima emisión aquí de México de Noche. Y también, como siempre, hacerle llegar a ustedes a través de nuestras redes sociales pues lo que estamos haciendo. Gracias también a Shane, porque pues hoy nos tacuchea, nos viste, nos apoya con el traje, con el saco. Gracias a todos ustedes. Yo soy Emilio Baisvidrio. Hasta la próxima en México de Noche.